su gerente, el doctor Jorge Garán, su rectora María López Herrera, para Relaciones Corporativas y para todos los estudiantes, egresados y estudiantes. Es un honor tener el día de hoy acá con nosotros al doctor Francisco Alonso Garcés Correa, actual notario cuarto de la ciudad de Medellín. Doctora, me lo soplaron y es así. Una frase que usted siempre, cuando va a iniciar cualquier programa académico, dice: antes que ser profesional hay que ser persona. Es una máxima del doctor Garcés. Yo pienso que se merece un aplauso, porque es un hombre que con su trabajo ha hecho cosas muy importantes. Es abogado de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Público, Universidad Autónoma de Colombia, especialista en notaría y registro, Universidad de Medellín, notario cuarto de Medellín, profesor universitario de la Facultad de Derecho, Universidad de Medellín, institución universitaria de grado, obras publicadas, nociones de Derecho Constitucional colombiano, nociones de Derecho romano, 4 ediciones, 6 apuntes para la historia del Derecho Constitucional en Colombia, 2 ediciones, notario, apuntes para un curso de Derecho Material colombiano. Él viene a acompañarnos hoy, de forma muy humilde como lo hizo, quiso estar con nosotros, con Estudio y con todos ustedes en el día de hoy, dándoles a conocer sus conocimientos en el proceso de la vida. De verdad, es un notable del derecho notarial en nuestro país. Es una persona que le ha contribuido a todos sus estudiantes muchas cosas importantes. Entonces, doctor Francisco, bienvenido, esta es su casa. Muchas gracias por acompañarnos. Exagerado un poquitito. Buenas noches. Yo voy a hacer un recuento para que ustedes tengan más o menos unos conocimientos sobre lo que es el notariado y sobre lo más importante en sus actividades, y es la escritura pública. Empezamos diciendo que el notariado es tan antiguo que ya en Egipto se conocían los escribanos. Posteriormente en Roma aparecen los tabularios y los tabeliones. Y hay un dato. La razón del notariado es una cuestión psicológica de todos los seres humanos, y es la desconfianza que nos tenemos. Que haya un tercero que sea testigo de los actos. El tabulario, por ejemplo, en unas tablas, y ahí viene el tabulario de tabla, escribía en unas tablas de cera los negocios que hacían las personas en Roma. El código de Hammurabi, que fue descubierto a principios del siglo pasado, está en el Museo de Louvre, que descubrió en Irán, trae también la figura del escribano. Y nuestro derecho, ustedes lo deben saber, que ya hay mucho abogado, nuestro derecho pertenece al sistema latino. Hay dos sistemas importantes frente al derecho, y es el sistema latino, con un amplio recorrido por todos los países de Europa y de América, y el sistema anglosajón, que es aquel sistema con base en la costumbre que viene de Inglaterra. Lo siguen las colonias que pertenecieron a Inglaterra, Estados Unidos, parte de Canadá y algunos países de Centroamérica. Hay otro sistema, que es un sistema mixto, que es en los países de Asia teocráticos, donde confluye el poder estatal con el poder religioso. Ahí hay mixto porque se puede hacer la labor fedataria ante escribanos o ante jueces. ¿Cómo llega el notariado en Colombia? Pues obviamente, como Colombia perteneció
la Nueva Granada perteneció al Reino de España, Alfonso X el Sabio, en sus 7 partidas, 1235, estableció que el derecho civil español era el derecho romano, el corpus juris civis, el cuerpo de derecho civil, hecho por Justiniano. Se conformaba de 4 libros: el Codex, el Digesto, las Institutas y las Novelas. Entonces, todos estos países que pertenecieron a España, pues obviamente pertenecen a la égida del derecho romano de las 7 partidas de Alfonso X el Sabio. Todos los abogados que participaron en la independencia y en la época de la colonia estudiaban el derecho civil: Santander, Nariño, Francisco José de Caldas, Camilo Torres, José Félix de Restrepo, José Manuel Restrepo, todos estudiaban derecho civil. El derecho penal era muy embrionario y ni se diga, no se tenía casi conocimiento sobre el derecho público. Cuando se logra la independencia, el libertador Bolívar dejó intactas las instituciones jurídicas, y aquí Colón trajo en su primer viaje a un escribano, y tal vez por eso los escribanos se conoce parte de la historia, que uno la llaman una barbarie, otro la llaman una especie de explotación. Dígase lo que le diga de esa historia de colonización y de conquista. Bolívar dejó intactas las instituciones y se seguía con el nombre de escribano. La primera escritura que existe en Colombia está en la Notaría Primera de Bogotá, data de 1556. El escribano era Pedro López, y el acto fue ceder una patria potestad del señor Juan Gómez a su hijo, sobre su hijo Juan, al señor Manuel Torres. Entonces, de la provincia de Monpós, o sea, de Monpós, tenían que ir a Bogotá a hacer ese acto notarial. Cuando se rompe el sistema económico de 1850, ese sistema económico que traía España, y se implanta más o menos un liberalismo económico, se acaban los resguardos, se acaban los viejos, se acaba el estanco, dan por terminados los bienes de manos muertas, que eran los bienes de la iglesia, que todavía se ve personas solteras testando en favor de la iglesia, pero son muchos los testamentos de personas solteras que le dejan a comunidades religiosas. Cuando se implanta ese sistema económico, aparece en 1852 el primer estatuto notarial. Se llamaba República de la Nueva Granada, porque recuerden que nuestro país se llamaba Provincia de la Nueva Granada, y después Virreinato de la Nueva Granada, posteriormente Gran Colombia o Colombia, luego República de la Nueva Granada, posteriormente Confederación Granadina, Estados Unidos de Colombia, y a partir de 1886 República de Colombia. Se expide el primer estatuto notarial en 1852. Ese estatuto notarial empezó a regir el 1 de enero de 1853, y los escribanos pasaron sus despachos porque desaparece la palabra escribano y aparece la palabra notario. Dígase notario o escribano. En Argentina conservan el escribano público, en Chile, en Colombia es notario. Recordemos que en Roma, cuando se vendía un bien inmueble, había que ir donde el escribano público, y ese es el origen del título. En el derecho latino existe título y modo. En el derecho anglosajón no existe modo. Para que haya el perfeccionamiento de un acto jurídico que requiere la solemnidad de escritura pública, se necesita el modo. Es decir, si se hace una escritura pública de venta y no se hace el modo, que es el registro en la Oficina de Instrumentos Públicos, no se perfeccionó la tradición.
y el título es la escritura pública. El sistema latino conserva la figura de título y modo. Y así Colombia siempre en el Código Civil establece que se requiere el modo para perfeccionar el acto jurídico, no solamente de venta de bienes inmuebles. Ahora, ¿qué es la escritura pública? La escritura pública es un instrumento por medio del cual se hace la disposición, gravamen o limitación sobre inmuebles y lo que la ley determine que debe tener esa solemnidad. Ahora vemos qué solemnidades, qué actos me requiere la escritura que nada tiene que ver con inmuebles. Es un instrumento de disposición, gravamen y limitación de bienes inmuebles. Sobra para recordarles que bienes inmuebles son aquellos que no se pueden trasladar de un lugar a otro ni por sus propios medios ni por fuerza extraña. Ese es un inmueble. Este instrumento se convierte en escritura cuando tiene los siguientes pasos. La recepción. ¿Qué es la recepción? Ustedes ven que las personas se presentan a una notaría, van donde un protocolista en un municipio donde no hicimos un notario y un empleado, pues van donde el notario y le dicen: vamos a realizar este acto, esta venta. Y esa recepción conlleva una serie de documentaciones, de papelitos, como decía el doctor Corpera de Sierra, de documentación para poderse iniciar el proceso de la escritura. Pasos altos, título antecedente, o sea, la escritura donde consta que está el inmueble, certificado de libertad. Eso es lo que tiene que recibir el protocolista al momento de atender a una persona y se cumple la primera etapa, que es la recepción. Luego viene la extensión. La extensión es la versión escrita del acto que los otorgantes o las personas van a hacer. La extensión, ese señor en un computador, pero ustedes saben que antes de la fotocopia era hasta curioso, en la notaría salieron unas personas taquígrafos que traspasaban las escrituras antiguas y eso ha conllevado muchísimos errores delineros, porque pasaban una escritura, cuando quieran van a la notaría cuarta, escrituras que eran a mano y no existían las fotocopiadoras. Entonces en las notarías había unos escribanos, unos escribientes, taquígrafos, y usted le decía al notario: yo requiero la escritura 2200 de 1920, ella venga dentro de unos días por ella. Eso ha traído muchos tropiezos, y es lógico, es obra de seres humanos en cuanto a niveles, en cuanto a cabidas, porque no se ha transcrito bien lo que con una letra muy poco legible, porque también había que tener en cuenta, se protocolizó. La historia de los inmuebles de Medellín están en las notarías. Un expresidente de la República, comentando sobre el concurso notorio, dijo: una de las bases y de las ideas para instaurar un sistema comunista es quemar las oficinas de instrumentos públicos y quemar todas las notarías. Es que yo vivo ahí, muestre que usted vive ahí. Todo está. Esa notaría tiene la primera escritura desde el 14 de mayo de 1920. Ahí están todas las escrituras. Luego ustedes, como evaluadores, tienen que mirar títulos, el análisis de títulos. Y entonces, cuando ustedes hacen un análisis de títulos, le dicen a la persona: tráigame la escritura tal de tal año.
Un datito, me les adelanto. Las escrituras van numeradas desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Por eso si a usted le dice, es que la escritura viene a 2300, diga, ¿de qué año? ¿De qué año? Como ocurría con las leyes hasta 1991, lo que pasa es que nosotros seguimos con esa tradición. A uno le dice, la ley 258, ¿de qué año? Me van a decir a mí que el Congreso de la República va a hacer 258 leyes en un año. A partir del 4 de julio de 1991 las leyes tienen un consecutivo. Nosotros seguimos diciendo, ¿de qué año? La ley 80 del 93. Pero va a ser el Congreso de la República 558 leyes o 1700 que lleva. Y ahora dice, la ley 1821, ¿de qué año? ¿Cómo va uno a pretender creer que el Congreso hizo 1800 leyes en un año? Ese es un dato que ustedes deben de tener. A partir de la Constitución del 91, las leyes son todas consecutivas. Las escrituras no van desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Entonces, que les quede claro, ¿de qué año dicen ustedes? Y eso está en las notarías. Hay notarías que por una resolución de hace unos 20 o 25 años, a algunos de ustedes les ha tocado que gran parte del archivo lo envían a la gobernación. Entonces, para que ustedes sepan que hay, y le digan al usuario, al cliente, que, hombre, es que en esa notaría no están las escrituras de 1935, está en la gobernación de Dios. Ahí está en la gobernación de Dios. Entonces, la extensión es la versión de lo que van a hacer las personas: una venta, una hipoteca, un patrimonio de familia, una afectación a la vivienda familiar, que es todo lo que tiene que ver con inmuebles, un usufructo, una nueva propiedad, un uso, una habitación, es todo lo que tiene que ver con inmuebles. La versión. Declaraciones. Este es el eje de la escritura pública. El núcleo de la escritura pública. Desafortunadamente nuestras mentes se cerraron a tener unas plantillas. Todos los protocolistas tienen unas plantillas y se equivocan hasta para poner el título: disolución de sociedad conyugal, y ponen disolución y liquidación sin liquidar la sociedad conyugal. Pero las personas creen que las declaraciones están en esas plantillas y que no puedes hacer ninguna otra declaración. Se puede hacer las declaraciones que quiera si son lícitas. Usted no puede decir en una casa, le vendo esta casa con la condición de que nunca la venda. Pues ponga todo eso ahí, eso no tiene ningún valor. No tiene ningún valor, porque eso es quitarle el tráfico jurídico a la propiedad. Pero las declaraciones es el núcleo, el eje de la escritura pública. Ahora, el otro paso es el otorgamiento. Es la firma de los otorgantes, y al firmar están asintiendo que lo que leyeron, cosa que no leen, que es lo que leyeron, que es el negocio que querían hacer, cosa que no leen. Yo admiro a muchos comisionistas, pero a otros digo definitivamente que no acompañan a las personas ni hasta la notaría y cobran el 3% por mostrar un inmueble. Y un abogado no puede cobrar el 5% de una sociedad. Por lo menos acompañan a las personas a la notaría y gánense el 3%, que eso es muy bueno. De 100 millones, ¿cuánto da el 3%? Pero ni a eso van. Y enseguida vamos a ver de la promesa, que eso es importantísimo. Lo de la promesa es importantísimo. Ese otorgamiento lo hacen las personas. Ahora, ahí viene una serie de cosas. El que es sordo, lo lee él. El que es ciego, lo tiene que leer el notario. El que no conoce el idioma, se le pone un intérprete a costa de él. El que no sabe escribir, firma por él a ruego otra persona, y se le toma la huella al otorgante
la huella del que firmó por el arruego y se identifica a la persona que firmó por el arruego. Arruego. Viene la autorización. Es la última etapa. Es la fe que el notario con su firma le imprime al instrumento. Todavía no es escritura. Cuando el notario firma la escritura, es instrumento, es escritura. Mientras que el notario no haya firmado la escritura, es un instrumento. Es un instrumento. ¿Cuándo puede un notario abstenerse de firmar una escritura después de que se llenó todo esto? Cuando ve con pruebas fehacientes que la persona está incursa en el artículo 1504 del Código Civil, o sea, una nulidad absoluta. Imprudes, dementes y sordomudos que no puedan darse a entender por ningún medio. La Corte Constitucional declaró inexequible porque decía, y los sordomudos que no puedan darse a entender por escrito, ahora no, por ningún medio. En ese evento el notario se abstiene de autorizar la escritura. Si el notario ve que hay una nulidad relativa, mire que estamos hablando de que el 1504 es nulidad absoluta, impures, dementes y sordomudos que no puedan darse a entender por ningún medio. Si el notario ve que hay una nulidad relativa, ¿qué es nulidad relativa? Un muchacho de 17 años vendiendo. Un muchacho de 17 años vendiendo. O vendiéndole a un muchacho de 17 años. El notario tiene, ojo con esto, porque algún día les va a tocar esto. El notario da a conocer la nulidad relativa. Y si los otorgantes insisten, autoriza la escritura. La autoriza. Perdón. Pero viene el problema que eso ya atañe con ustedes. Un banco, apenas vean en un título antecedente esa nota del notario, no presta. Aquí tienes un problema, sabiendo que ese muchacho de 17 años, cuando compra la mayoría puede ratificar el acto, se convalida el acto. Pero hay abogados inclusive que dicen, no, tenemos las cosas así, porque si la escritura lleva esa nota en un estudio de títulos, en una corporación de una cosa, aquí hay algo que se tiene que solucionar. En caso, ya que estamos en este punto, en caso de que exista un interdicto, ¿cómo se maneja eso ahí? ¿Un interdicto cómo? Un interdicto, carajo. Ah, si es interdicto no puede. ¿Ahí cómo se maneja eso? Vea, buena pregunta. Porque allá le dicen a uno, es que mi papá tenía 95 años. ¿Y qué? ¿Quién dijo que una persona de 60 o de 90 años no estaba mejor, más fuerte que otros? Detectar una nulidad absoluta da mucha lidia. Porque acuérdense que hay locos que no están declarando interdicción, que tienen momentos de lucidez. Los famosos locos furiosos del derecho romano. Había locos furiosos y mentecatos. Y locos furiosos es que ha tenido razón, pero que la puede recuperar. Y mentecatos es el bobo, que nunca ha tenido razón. Entonces, detectar una nulidad absoluta es difícil, aunque es el protocolista y ahora con el sistema de la biometría, que eso en un 70% se acabaron los registros de falsedad, pues esa persona de la biometría va a ver que ese señor o esa señora no sabe lo que está haciendo. Entonces inmediatamente la pasan a la jurídica, que en el caso de notaría. Y la jurídica dice, venga usted, señor, ¿usted qué acto va a hacer? No sé qué tiene que hacer. No hay eso. No hay eso. Pero lo que usted dice es cierto. Si es interdicto, a usted no le van a llevar la interdicción. Pero ¿Cómo se maneja? si es interdicto y van a vender el inmueble, primero que todo tiene que tener autorización judicial del juez para vender.
Y entonces con la autorización y la interdicción, el curador, el guardador firma por él en representación de él. En representación de él. Es que les quede claro, si el notario observa una nulidad relativa, hace la observación, y si las partes insisten, autoriza la escritura. Sí. Después de los cuantos años en adelante se sigue alguna cosa que se trata de Vea, los notarios por lo general de Medellín nos curamos en salud y cuando hay una persona supremamente anciana le decimos traiga un certificado para protocolizarlo ahí, pero no significa que un anciano de 95 años no pueda firmar. ¿Certificado médico? De que está en el trabajo de sus facultades mentales. Sí, aquí. Ya están poniendo normas los notarios. Qué tristeza decirlo. Los hijos vendiéndole las inmuebles a los papás ancianos. Los hijos hipotecando los inmuebles de los papás ancianos. Esa es una realidad social que se ve. O los padres entregándole los bienes en vida a los hijos. Por Dios, ¿cuál es la solución que ustedes tienen que dar? Hagan un usufructo, deben salir con la propiedad y deben ustedes con el usufructo, porque el usufructo no es para la muerte. Ya después de que ustedes vean, se une la propiedad, usufructo y nueva propiedad. Eso es lo que ustedes pueden decir. No, señor, no voy a trasladar la nueva propiedad ahí. Pero resérvese usted y su señora el usufructo. Porque les pegan una patada y los mandan para hacer lo peor. Seamos sinceros. Estamos hablando de la realidad. Esa es la realidad. Nosotros tenemos que asesorar clientes. El asesoramiento trae más clientes. Y no soy ningún conferencista ni de administración de calidad, eso no tengo la idea, pero sí sé del asesoramiento. Si usted va a una notaría y tiene un protocolista, noten ustedes que manejan igual y todo, ustedes tienen notaría y un protocolista, vayan de frente tal. Ese protocolista le hace las cosas. Entonces, sobra decirlo, moneda colombiana. Si es en moneda extranjera, hay que hacer la conversión. Hay que determinar el estado civil de la persona, no la edad. La edad no se permite no para la escritura del adoptante y adoptivo, no la edad. Porque se entiende que si tiene cédula, es ciudadano. La identificación, el nombre del notario y la notaría. Cuando son cantidades en metros se utiliza el sistema métrico decimal. Ustedes ahora tienen un gran problema y es que había escrituras que hablaban de varas. Ahora hay que ir para que traduzcan esas varas a metros. Sistema métrico decimal, idioma castellano. No hay escritura en ningún otro idioma. En ningún otro idioma. Linderos, matrícula inmobiliaria, o sea, el título antecedente, el título que dio origen, no el primer título, sino que tiene la escritura que compró a mí, lleva esa que la va a vender. Sí. ¿Te escuchas? Sí. Ya eso no se puede revisar. Sí, claro. Mucho cuidado con eso. Porque ese es un trabajo que a ustedes les va a tocar. Si en la escritura, en el título antecedente hay varas o puchas o manejadas, eso no pasa en el registro. Catastro. Con el IGAR. Resolución de catastro. Resolución de catastro. Ahora, ¿cómo se corrige? Antes de firmar la escritura, antes del otorgamiento, y usted ha acompañado a esa persona y dice un momentito que aquí hay un error en los dineros, se corrige poniendo encima la palabra exacta entre comillas y al final de la escritura dice
Pedro, porque pusieron piedra, Pedro entre comillas, vale. Si no se ha firmado, o sea, si no se ha otorgado, si borran, tienen que volver a firmar los otorgados. Miren pues que son dos cosas diferentes. Si no se borra y se pone entre comillas, es Pedro que hicieron piedra, entonces Pedro no firman los otorgantes después, sino ahí se pone vale. Pero si se borró, tienen que firmar los otorgantes. Entonces, antes de firmar la escritura, ¿qué ocurre después de que se firme la escritura? Entonces tenemos dos eventos. Porque, eso sí lo saben ustedes, el original está en la notaría. Lo que se le da al usuario es una copia auténtica. Y eso es lo que se registra. Entonces, ¿qué ocurre? Fue al registro y la devolvieron. Se tiene que hacer una escritura de aclaración, pero no hay necesidad de escritura de aclaración cuando es errores numéricos, cuando es error en el nombre del notario, cuando es error en la denominación de la notaría. El notario corrige y pone en la matriz corregido y vuelve y la copias. Vuelve y la copias. Vuelve y la copias. Y lleva registro. No, es que a usted el registro le devuelve el dinero. Pregunta: ¿va a asumir la notaría el error cuando las personas firman? Eso significa que con su firma asintió. Por eso acompañan a las personas. Ok. En ese caso no se necesita escritura de aclaración, se necesita escritura de aclaración cuando hay error en la matrícula inmobiliaria. Cuando hay error en la matrícula catastral, se requiere escritura de aclaración. Viene el problema: murió el vendedor. ¿Qué pasa pues? Y al cabo del tiempo se dan cuenta, inclusive de una escritura registrada, porque la oficina de instrumentos públicos también puede cometer el error, y se dan cuenta. ¿Cómo se hace? Porque la aclaración se firma por los otorgantes. Miren, este dato es importantísimo. El actual titular del derecho corrige. Miren el legislador que es tan importante. El actual titular del derecho corrige. Porque si no, entonces tendría que ir a hacer una solución de un muerto. ¿O dónde está el vendedor? Se fue. ¿Qué ocurrió? Se desapareció de este país de desaparecidos. Y si entregó poder. ¿Ah? Y si entregó poder. No A través del poder. La apoderado podría llevar a cabo. El apoderado podría. Siempre y cuando el poder. Ojo con los poderes. Ojo con los poderes, porque los poderes tienen que ser claros. Salvo el poder general que es por escritura política. El poder especial tiene que ser explícito. Y decir para qué. ¿Y cómo? Si entregó poder y dice para aclarar, aclara. O si no, usted es el actual dueño del inmueble, con las pruebas que vengo a aclarar esa matrícula inmobiliaria. Miren el legislador, porque cualquiera podría decir, profesor, pero si todavía no es propietario, porque no se ha registrado. No se ha perfeccionado. No se ha perfeccionado. Pero tiene aquí una pregunta para los que son abogados. La ley exige la solemnidad de la escritura para un contrato de compraventa. Y exige, claro, y exige el registro. Sí, pero la pregunta es: si no se ha registrado, ¿hubo venta? Sí hubo venta. No se ha perfeccionado, pero hubo venta. Hubo consentimiento de las partes. Entonces, miren el legislador, muy interesante, aclara el actual titular del derecho. El titular del derecho, ¿quién es el titular del derecho? ¿Quién le vendieron? Porque yo no sé dónde está el vendedor. Yo no sé dónde está el vendedor. Es que a mí me adjudicaron en la herencia de mi papá este inmueble y mire que tiene este
Usted es el actual titular del derecho. Usted es el actual titular del derecho. ¿Ves? Miren, hay contrato de compraventa, claro que hay contrato de compraventa. Es como frente a los contratos de arrendamiento. Vamos a ver si alguien me dice por qué. Que los contratos de arrendamiento, entre otras cosas, vamos a diferenciar claramente porque los mismos bancos y los mismos abogados ocurren eso. Vaya a la notaría a autenticar. No se autentican sino copias de documentos. Documento que contenga obligaciones, es reconocimiento de contenido y firma. ¡Ojo! Y usted le dice cada rato del abogado, vaya a autenticar la notaría. No se autentican sino copias de documentos de su diploma. Usted lo lleva, vea, está en la copia. Eso es lo que se autentica. Pero cuando el documento contrae obligaciones, no es autenticar, es reconocimiento de contenido y firma. Entonces yo le digo a los estudiantes, mío, bueno, todas las dos personas hacen un contrato de arrendamiento, arrendatario bueno. Reconocen contenido y firma, muy bien. Pero no lo hicieron. Y el inquilino incumplió. ¿Qué pasa? ¿Ah? ¡Hay contrato! Lo que pasa es que es una diligencia para ayudarle a los jueces, porque si no le tenés que pedir al juez, llame a fulanito de tal vez y tiene su firma. Claro que hay contrato, consentimiento de las partes. De la misma manera que el contrato verbal, como lo perjudica usted con los declaraciones del proceso. Ojo con eso, porque cada vez que no hubo contrato, como que no hubo contrato. O sea que el consentimiento está por debajo al sello y a la firma del notario. Nunca. Simplemente que usted tiene que entonces hacer esa famosa diligencia ante el juez, quién sabe cuántos meses, señor juez. Ven, llame a fulano de tal y dígale si esta es su firma o no es su firma. Entonces, queda clara la diferenciación entre reconocimiento de contenido y firma y autenticación. Otro dato. El notario no responde por la veracidad de las declaraciones. El notario responde por la formalidad. Es decir, que usted fue a la notaría, que usted presentó su cédula, que usted firmó y le pusieron el sello. Pero yo que voy a saber si es cierto que usted está alquilando o no está alquilando un inmueble. Si de pronto en una escritura el cheque del comprador sale mal, Sí. yo le puedo decir al notario, reténgame por favor la escritura, no la metamos al registro. Nunca. El cheque salió mal. Nunca. El cheque es independiente del negocio causal que le da origen. Recuerden eso los abogados. Es independiente del negocio causal que le da origen. Ahí queda, demanda. Ah, claro. Si yo le vendo un carro, allá en la notaría, él lo saca, y me da el cheque. No, tiene puntos. Pero en la esquina se funde la mano y no se puede para el campo. Vengo a contraordenar ese cheque para que me lo paguen a Francisco Cortés. El banco no me lo paga, porque es que usted tiene un contrato con el banco de cuenta corrientista. Pero yo le digo, ¿cómo me digo? ¿En qué me lo paga? ¿Qué tiene usted? Una acción por vicio redimitorio de la cosa. Ojo con eso. El cheque es dinero. Es independiente del negocio causal que le da origen. Ah, obvio, transferencia. El cheque ya está mandado a recoger. Pero no puede dar un error. Como le pasa en la carta las casas de Estados Unidos. ¿Qué se puede hacer? Se puede corregir la mano. No, se puede corregir la mano. Además, porque ya todos los poderes, para seguridad de todos los colombianos, van, todos los poderes de transferencia, de gravamen de limitación, va al BUR. El BUR, ventanilla única de registro. BUR, ventanilla única de registro. Entonces, usted en la notaría reconoce el contenido y la firma de un poder donde hay transferencia o limitación o gravamen. Yo, la copia de ese poder la monto al BUR. Y usted se va con ese poder para la notaría de Putumayo y vende la casa.
El notario de Putumayo utiliza el CEFIN en el burro. Sí, señor, fue concedido una notaría cuarta y le da de baja el poder. Eso es una garantía. Porque hay una pregunta: ¿los poderes especiales tienen prescripción? No. Ahí es donde está la gravedad. Lo que pasa es que los notarios de programas de salud y 6 meses ya no recibimos un poder. Pero a mí me dijo un abogado: vamos a hacer la norma. Y tiene toda la razón. Ese era el peligro de los poderes especiales. No. Pero si yo le pongo el poder. Ah, es distinto. Si usted le pone el poder, este poder es válido hasta el 30 de junio. Hasta el 30 de junio. Entonces acostumbren eso. Es que miren ya el problema que había. Miren otro problema. ¿Usted cómo revocó un poder especial? ¿Cómo lo revocó? ¿Cómo lo revoca? Ah, pero espera el negocio más. ¿Cómo lo revoca? ¿Cómo revoca usted un poder especial? Mire, porque usted da un poder a ella y haga para acá, ¿y usted cómo revoca ese poder? A una notaría. ¿Y por qué si es un documento privado? ¿Y qué? ¿Cómo sabe que le revocaron el poder? Ella. Mire el peligro de los poderes especiales. ¿Cómo sabe ella? En cambio, el poder general, cuando lo vas a utilizar, tenés que llevar una nota del notario que no ha sido revocada ni adicionada. Ojo con eso. Porque no le reciben los poderes generales si no tienen nota de vigencia. Nota de vigencia. El problema del poder especial era gravísimo. Entonces se inventaron el BUR. El BUR, ventanilla única de registro. Sí. Pero imagínese a mí la que me pasó. Me mandaron un poder de Bogotá. Sí. Y resulta que fuimos con el cliente a firmar y no había ventanilla del poder. Eso es culpa del notario. Un error de Bogotá. Pero por suerte el notario nos conocía y nos dejó la firma. Culpa del notario. Pero si no, se nos hubiera dado. Claro. Perfectamente. Sí. Por lo general los notarios le decimos a un empleado: ya me haga esa notaría, que suban ese poder al curso. Entonces mandamos escaneado el poder. Pero era esa vaina. ¿A partir de qué año? Hace 2 años, ventanilla única de registro. En todas las notarías. Por internet. Uno monta el poder, ya ese poder es para toda Colombia. Cuando el vendedor vive en Estados Unidos. Especial, sí. Bueno, los poderes o los actos jurídicos que se hagan en el exterior y para que tengan efectos jurídicos en Colombia, si es un poder, necesita el reconocimiento de contenido y firma. Si lo hacen ante un notario de allá de ese país, tiene que tener la apostilla. Apostilla es una palabra francesa que se llama refrendación. Ese país dice: fulano de tal si es el notario, y firma. Esa es la Convención Mundial de 1964. Porque ustedes saben que el idioma de la diplomacia es el francés. Si es un poder que se presenta ante el consulado, no necesita ninguna apostilla, porque los cónsules son notarios. ¡Ojo! El cónsul de Colombia es notario. Usted dice al cliente: no se puede pagar un platán apostillándole y va a dar un notario de allá, porque eso le va a allá donde el cónsul, que el cónsul le hace la diligencia de reconocimiento de contenido y lo monta en el culo. Y lo monta en el culo. O sea, todo tiene su burro, ventanilla única de registro. Bueno, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir el otorgamiento, deben ser los dos o las partes, pero se puede dar que una de las partes no firmó, no está. No, él tiene usted la propiedad de él tiene más tarde. No, usted va a vender su propiedad a fulano de tal y tal, pero él va más tarde, o a los 2 o 3 días.
¿Eso es una escritura o un instrumento? Un instrumento. El instrumento no es sino cuando la firma el notario. La escritura. Pero ahí le cobran a usted el cumplimiento. ¿Cómo? Ah, no, eso es distinto ya. No, eso ya es distinto. No, eso ya es distinto. Eso ya acuerda el contrato que usted haga. Pero usted va a la notaría y dice, vea, yo voy a comprar esta casa, el vendedor tiene más tarde a firmar. Extienda esto. Ah, bueno, sí. Pero pagando los gastos de retención y Ah, obvio. Miren ustedes, pues este dato que es importantísimo. La unidad formal de la escritura es con la firma del primer otorgante. ¿Y qué vale la unidad? Que con esa firma hay que fecharla y numerarla. Borra eso, rompe eso. Yo tuve un compañero que murió y cada vez que dañaba una hoja iba a la administradora que le diera otro número. No sabía, no tenía idea. Con la firma del primer otorgante se fecha y se numera. Pero siempre y cuando haya pagado los gastos. No, se fecha y se numera. Es el problema del notario que no pone los gastos antes. Lo que pasa es que el notario se puede abstener de dar copias. Inclusive abstenerse de autorizarlas. Pero miren que ya está fechado y numerado. ¿Y tiene que pagarla? Claro. ¿Falta otra firma? Ah, claro. ¿Qué pasa? Mucho trabajo en esto, pasados 2 meses, falta la firma de uno de los otorgantes, el notario deja la constancia y dice, no autorizo este instrumento porque falta la firma de un otorgante. ¡Proponícese! Entonces en el protocolo hay escrituras y hay instrumentos. El